Hola compañeros, somos el grupo 6 y hablaremos un poco de los protocolos de la capa de aplicación. A continuación hablará Rufino Haroldo Loconga Mezquita. Aplicaciones son la interfaz entre redes de personas y las redes de datos. Las aplicaciones proporcionan los medios necesarios para generar y recibir datos que pueden transportarse a través de la red. En la figura vemos el modelo OSI y la capa 7 o la última capa es la capa de aplicación. Y como decíamos antes, la conexión de interfaces de redes humanas y de datos. Aplicaciones, servicios y protocolos. Las aplicaciones son programas de computadora que interactúan con el usuario. Estas implementan los protocolos de la capa de aplicación y pueden comunicarse directamente con las capas inferiores del modelo. Algunos ejemplos son los clientes de correo electrónico y los exploradores web. Los servicios son programas de fondo o background y brindan conexión entre la capa de aplicación y las capas inferiores del modelo. Son los programas que comunican a la red y preparan los datos de transferencia. Los protocolos proporcionan una estructura de reglas y procesos acordados para garantizar que los servicios se ejecuten en un dispositivo en particular y enviar y recibir datos entre las redes entre diferentes redes, perdón. Vemos en la figura, pues, entonces, que las personas se comunican a través de programas en la computadora y estos programas, que son los que residen en la capa de aplicación, pueden comunicarse con el resto de capas para poder enviar esa información a través de la red. Comparando el modelo OSI con el modelo TCP/IP, vemos que en el modelo OSI las últimas tres capas, que son la capa de sesión, presentación y aplicación, están contenidas en una sola capa en el modelo TCP, que es precisamente la capa de aplicación. En esta capa de aplicación existen programas o aplicaciones, por ejemplo el sistema de nombres de dominio, que es el DNS, el protocolo de transferencia de hipertexto o HTTP, el SMTP, que es el protocolo de transferencia de correo simple, y así muchos otros protocolos de aplicación que podemos utilizar en este punto. Los servicios y protocolos implementados en servidores pueden conectarse a través de switches y routers dentro de una red de servicios. Estas aplicaciones pueden estar contenidas en diferentes computadoras, podríamos especificar servidores, y a través de la red, una red de switches o routers, podemos acceder a cada uno de estos servicios o protocolos. En la figura vemos varios, ¿verdad? Son servidores DNS, servidor Telnet, servidores de DHCP, etc. Funciones y funcionamiento de utilización de los servicios de la capa de aplicación TCP. En esta figura vemos que hay un servidor DNS, una representación de red y un cliente. El cliente solicita al servicio DNS, que es, habíamos dicho, es para resolver nombres de dominio. Y pues el cliente lo que hace es buscar la dirección www.cisco.com. Esa petición llega al servidor y este servidor transfiere o traduce, mejor dicho, la dirección antes mencionada en un número de IP, que es la que entiende la computadora. Para todo esto, la petición del cliente tiene que pasar por cada una de las capas del modelo para luego llegar al servidor y volver a integrarse como una sola solicitud de la capa de aplicación. El funcionamiento del DNS, pues habíamos dicho, es resolución de nombres de dominios. Entonces el cliente hace la solicitud y luego el servidor DNS local resuelve a la dirección. Si no le es posible, entonces conecta con un servidor, servidores de dominio especializados, o un servidor raíz, que es donde puede localizar la dirección IP de la petición que se está haciendo. Ahora vemos un proceso de HCP, que es otra aplicación de la capa 7,
que es el protocolo para resolución de direcciones dinámicas. El cliente hace una petición que es el descubrimiento de DHCP. Este es enviado al servidor. El servidor responde con una oferta de DHCP. Luego el cliente vuelve a solicitar la DHCP. Y por último el servidor responde con una confirmación DHCP. Bueno, ahora hablaremos un poco precisamente de ese protocolo DHCP, que en inglés es Dynamic Host Configuration Protocol, o protocolo de configuración dinámica de host. Este protocolo es un estándar de TCP/IP y simplifica la administración y configuración de la IP haciéndola automática. El servidor DHCP recibe peticiones del cliente solicitando una configuración de red y responde proporcionando los parámetros que permitan a los clientes autoconfigurarse. En los clientes hay que seleccionar la opción obtener dirección IP automáticamente. El servidor proporcionará al cliente por lo menos la dirección IP y la máscara de subred. Y adicionalmente puede proporcionar puerta de enlace, servidores DNS y otros parámetros. El servidor DHCP evita conflictos de direcciones repetidas, lo que puede suceder con una asignación estática, ¿verdad? Utiliza el modelo cliente-servidor, que es lo que estábamos viendo al principio, con peticiones y respuestas. Mantiene una administración centralizada de las direcciones IP. Los clientes podrán solicitar al servidor una dirección IP y así poder integrarse a la red. Vemos de nuevo más o menos el funcionamiento. A esto se le conoce como un three handshaking o una conexión de 3 vías. Primero el cliente dice no tengo dirección IP y alguien me la proporciona. Esa es una petición o un descubrimiento, perdón, de DHCP. Luego el servidor responde dando una dirección, por ejemplo aquí es 192.168.0.101 y le asigna un tiempo de vida a esa dirección. Luego el cliente responde diciendo que acepta la dirección de red. Algunas definiciones de DHCP es, por ejemplo, el ámbito del servidor, que agrupa administrativamente los equipos de clientes en una subred que utilizan el servicio DHCP. Y el rango del servidor, que es el grupo de direcciones IP en una subred que el servidor va a asignar a los clientes o concederle a los clientes. Ahora hablaremos un poco del protocolo o el servicio de aplicación DNS. Un servidor DNS, en inglés Domain Name System o sistema de nombres de dominio, es el servidor que traduce o el servicio que traduce nombres de dominio a IPs y viceversa. Trabajar con direcciones IP es incómodo para las personas. Por supuesto, habría que recordarse de números, por ejemplo 192.168.1.1, cosa que es un poco más complicado. Entonces es más fácil, por ejemplo, aprenderse direcciones como google.com o usac.edu, ¿verdad? Entonces este servidor nos va a traducir esos nombres a las direcciones numéricas, que son las que se necesitan en las diferentes capas del modelo. Cada equipo y cada servidor conectado a internet dispone de una dirección IP y de un nombre perteneciente a un dominio. Un servidor DNS es un servidor que permite averiguar la IP de una PC a partir de su nombre. Para ello, el servidor DNS dispone de una base de datos en la cual se almacenan todas las direcciones IP y los nombres de PCs pertenecientes a un dominio. No existe una base de datos única donde se almacenan todas las IPs. Existen varias en el mundo para dicho efecto. Es lo que veíamos en láminas anteriores del funcionamiento del DNS. Un DNS local busca resolver el nombre y si no lo logra, pues conecta con otros servidores DNS de dominios o de raíz. En el proceso de resolución de un nombre hay que tener en cuenta que los servidores DNS funcionan frecuentemente como clientes DNS, consultando a otros servidores para resolver completamente el nombre consultado.
vemos ahora más o menos una estructura de todos los nombres de dominio que parte de un nodo raíz o de un servidor raíz, luego se extiende por dominios, ya sea .com, .edu, .gov y etcétera. Luego, después de encontrar el dominio, pasa ya a un segundo servidor, que es donde encontramos el nombre de la dirección, por ejemplo Google. Y luego, por último, tenemos si es un dominio HTTP, FTP o un tipo de estos. La zona de búsqueda inversa, las resoluciones de esta zona buscan un nombre de equipo en función de dirección IP. Es lo contrario a lo que estábamos platicando. Si tenemos una dirección www.google.com, en la búsqueda DNS tratará de resolverla a una dirección numérica. Y la búsqueda inversa es completamente lo contrario. Tenemos una dirección IP numérica y tratará de resolverlo a una dirección conocida de DNS. El reenvío de DNS. Servidor DNS designado por otros servidores DNS internos para su uso en consultas para resolver nombres de dominio DNS externos o fuera del dominio local. Esto es como, por ejemplo, el servidor local envía o reenvía, peticiones que no puede resolver. Por ejemplo, si tenemos un servidor DNS local que administra direcciones locales dentro de una empresa, al consultar una dirección externa, por ejemplo usac.edu.gt, al no resolverlo localmente, lo que hace es conectar a un servidor DNS externo y reenviar precisamente la petición DNS. El protocolo HTTP, de sus siglas en inglés Hypertext Transfer Protocol, es un protocolo de transferencia de datos. Es un protocolo cliente-servidor que articula los intercambios de información entre los clientes web y los servidores HTTP. Este protocolo rige las reglas o establece las reglas de la semántica y la sintaxis que se utiliza para que un usuario pueda ver en sí claramente lo que los ordenadores o un equipo puede brindarnos, o la solicitud que el cliente le hace al servidor. Una transacción de HTTP consiste básicamente de 4 pasos, los cuales serían establecer una conexión, realizar una solicitud, la recepción de la respuesta y el cierre de la conexión. En la conexión se establece una conexión del cliente hacia el servidor a través del puerto TCP/IP 80, el puerto 80 de TCP/IP. Luego se realiza la solicitud. La solicitud es la solicitud de envío por parte del cliente de un mensaje de solicitud al servidor. El cliente viene y le solicita al servidor dicha información. Luego se tiene la respuesta. Esta respuesta se realiza luego de la solicitud. Luego de que el servidor obtuvo la solicitud por parte del cliente, le envía un mensaje de respuesta indicándole que ya tiene en sí la información solicitada para enviársela. Se la envía y luego de que la información o la solicitud de datos ya fue enviada, se procede al cierre, que sería en sí el fin de la conexión de los datos. El funcionamiento del protocolo HTTP. Como pueden observar, acá se tiene una petición o una solicitud, un ejemplo en sí de acceso a una página web. Entonces, esto se realiza en sí a través de HTML. En sí se tiene lo que es el host, que sería el sitio web al cual se desea acceder. En este caso tenemos como ejemplo www.24x7linux.com. El agente user, que es el programa o el software que nos sirve o vamos a utilizar para hacer dicha petición, que en este caso se está utilizando Mozilla.
La aceptación. La aceptación serían todos los textos, imágenes, botones, links de acceso hacia otras páginas que nos muestra el servidor. Se tiene la aceptación del lenguaje, es la definición de qué lenguaje se utilizará, que en este caso se tiene español de España. La aceptación del encoding, la aceptación del charset, el keep alive y la conexión del keep alive. Luego tendríamos la respuesta del servidor. El servidor HTTP. Este en sí nos estaría enviando la fecha de la petición. Nos estaría enviando todos los datos. En sí, como les había mencionado antes, nos enviaría imágenes, textos, hipervínculos, botones de acceso, cualquier tipo de información que hayamos requerido o que haya requerido el cliente. El tipo de la conexión, que es un texto HTML, un H, y se finaliza la conexión o se cierra la conexión. Esta sería otra variante. Si en lugar de solicitar un texto o solicitar información en forma de texto al servidor, se le solicita información de forma binaria o recursos binarios, el servidor respondería de la siguiente forma. Sería una forma similar a la anterior. Nos enviaría la fecha, el servidor nos enviaría los datos, texto, imágenes, botones, links de acceso, modificaciones realizadas anteriormente, un e-tag, el rango de aceptación en bytes, la longitud del contenido, tamaño de bytes que se tiene, el tipo de contenido, que serían en este caso imágenes, y un H de 131, y se procedería a cerrar la conexión, un close. El servidor puede tener alguna de las siguientes respuestas, independientemente de lo que se haya solicitado. Si el cliente realiza una solicitud de datos y estos datos no los tiene el servidor, o los tiene pero de alguna otra forma o algún otro parámetro, puede respondernos de esta forma. Estos son algunos de los mensajes que el servidor nos puede dar. Por ejemplo, el 100, que significa continúa, 101 cambio de protocolo, 200 OK, 201 creado, 202 aceptado. Y en sí, como ven en el listado, esos son los mensajes que nos puede dar. Los mensajes más usuales, o los que aparecen con mayor frecuencia, son los del 400, 401 o 402, 403, que es cuando queremos ingresar a un sitio que fue eliminado, un sitio que no existe, o un sitio caído. Que el 400, que es una solicitud incorrecta, que es uno de los que más aparece. 401, una solicitud de acceso no autorizado. Ahora veamos el protocolo HTTPS. Este protocolo, de igual forma de sus siglas en inglés, Hypertext Transfer Protocol Secure. Este protocolo, la única variante que tiene respecto al protocolo HTTP es de que este es el protocolo de cifrado o cifra para una conexión segura. En sí es utilizado principalmente en entidades bancarias, tiendas en línea o cualquier otro servicio que requiera el envío de datos o contraseñas. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros ingresemos una información o un dato importante para nosotros, una contraseña, nuestros nombres, el protocolo se encarga de cifrar o de encapsular estos datos de forma segura antes de enviarlos al servidor. El sistema HTTP utiliza un cifrado basado en SSL TLS para crear un canal cifrado cuyo nivel de cifrado depende del servidor remoto y del navegador utilizado por el cliente. Más apropiado para el tráfico de información sensible que utiliza el protocolo HTTP. ¿Por qué es más apropiado? Porque simplemente asegura los datos que estamos enviando, los encripta para que no sean tan fáciles de descubrir. Este protocolo HTTPS utiliza el puerto 443 para salir a través de la web. ¿Cómo funciona? En sí, al momento de que nosotros ingresamos o utilizamos algún navegador, como mencioné antes, Mozilla por ejemplo,
verificar en sí en la barra de datos que aparezca HTTPS antes de escribir cualquier dirección. Por ejemplo, HTTPS www.twitter.com. Entonces, al momento de que escribimos o iniciamos con HTTPS, estamos indicándole al navegador de que vamos a salir por un cifrado seguro, o en sí el cifrado SSL. Entonces, se ingresa al sitio, y cualquier información que enviemos, cualquier dato que nosotros escribamos hacia el servidor, estos datos serán cifrados o serán encriptados para navegar de forma segura. El protocolo POP se traduce como protocolo de oficina de correo o protocolo de oficina postal. Es un protocolo empleado para los clientes locales de un correo electrónico para recibir y descargar los mensajes que se encuentran alojados en un servidor remoto. Si nosotros podemos ver en la imagen, tenemos un servidor y los clientes finales, que en este caso pueden ser nuestro teléfono celular, una laptop, nuestra computadora, o en este caso el internet, porque puede ser de que nosotros podamos recibir mensajes de otro destinatario, no necesariamente de nuestros dispositivos. El servidor está permanentemente conectado a internet. Se puede configurar los programas de cliente de correo de tal forma que la petición al servidor de correo se efectúe automáticamente. ¿Qué quiere decir? De que nosotros podemos decir de que automáticamente cada cierto tiempo el correo se esté refrescando, y así nosotros podemos tener nuestros correos al día sin necesidad de estar nosotros visualizándolos a cada momento en el protocolo. Se llevarían mediante este proceso. Si nosotros vemos en la imagen, tenemos el proceso que sería actualización de nuestro correo, autenticación de los correos que recibimos y la transacción. De esta manera, la transacción, esto quiere decir de que nos va a estar diciendo cada cierto tiempo que tenemos un correo pendiente de recibir. Las características del POP son tres. La primera es que permite al usuario con conexiones intermitentes o lentas, tal como la conexión por módem, descargar un correo electrónico mientras se tiene conexión o reservarlo posteriormente aunque estén desconectados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos estar descargando nuestros correos automáticamente para que al final nosotros podamos revisar los correos sin necesidad de estar conectados directamente a una conexión de internet. El segundo es de que cuando un cliente de correo sea compatible con POP3, eso quiere decir que es una versión más avanzada, que simplemente lo único que hace es identificar quién es de quién estamos recibiendo los mensajes. Y el número 3 son los métodos de autenticación. Esto quiere decir de que nosotros podemos estar viendo quién nos envía los mensajes, y de esta manera podemos hacer una configuración en el programa y en el protocolo para que sea una protección legal en nuestro buzón de correos. Las aplicaciones utilizadas como correos electrónicos que aceptan protocolos POP están Apple Mail 3, 4 y 5, está Outlook Express, la versión 2003, 2007 y 2100, está TeamViewer, que es 3.0, y Windows Mail, que son las aplicaciones que nosotros utilizamos en nuestros dispositivos para tener un mejor almacenamiento de nuestros correos electrónicos. Y de esta manera nosotros podemos darle beneficio al protocolo dando ciertas configuraciones para que el manejo de nuestros correos sea de una manera adecuada y sobre todo que nos tenga beneficio al usuario final. El protocolo SMTP, que se traduce como un protocolo de transferencia simple de correo, es un protocolo de red utilizado para la transferencia de correo de un servidor a otro mediante una conexión punto a punto. Este protocolo nos sirve y nos permite para el intercambio de mensajes entre computadoras, sino entre otros dispositivos tales como teléfonos móviles, PDA, entre otros. Si podemos ver la imagen, nuestro punto de conexión sería el internet, y tenemos computadoras conectadas a él, que entre ellas nosotros vamos a poder estar intercambiando correos. El protocolo SMPT está orientado a la conexión basada al texto. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros vamos a poder enviar paquetes por medio de comandos y de suministros de datos necesarios en un canal de flujo de datos ordenado fiablemente. Si nosotros nos ponemos a pensar que es fiable, recordamos el protocolo de TCP, que es el más confiable para que nosotros podamos enviar paquetes. Y de la misma manera que TCP envía paquetes, lo puede enviar SMTP con 3
secuencias de comandos y una respuesta. En este caso es el mail, el RCTP y el data. De tal manera que uno envía un mail, el mail se va, si notamos la imagen, el mail se va, llega al destino, el destino tiene que responder con un RCPT que llega nuevamente al emisor y el mismo va a responder con un data que significa que la transacción del paquete fue completada con éxito. Los comandos utilizados son, está hello, que identifica que se utiliza la dirección IP o el nombre del dominio del equipo remitente. Está el mail from, que es a donde nosotros queremos hacer llegar el paquete. Está el RCPT2, que identifica la dirección del destinatario. Está data, que es el cuerpo del correo en sí. Está kit, que es la salida del servidor. Y está help, que es el listado de comandos que el servidor admite para que nosotros podamos realizar las transacciones. En este caso, cuando nosotros utilizamos este protocolo, es de mayor eficiencia porque nosotros tenemos las respuestas de que él recibió los correos y de esta manera vamos a tener una mejor orden en el control de nuestros correos. Protocolos de aplicación. Dentro de los protocolos de aplicación se encuentra Telnet. ¿Qué significa Telecommunication Network? Telnet es el nombre de un protocolo de red que nos permite viajar a otra máquina para manejarla remotamente. Esto quiere decir como si estuviéramos sentados delante de ella. También es el nombre del programa informático que implementa el cliente. Para que la conexión funcione, como en todos los servicios de Internet, la máquina a la que se acceda debe tener un programa especial que reciba y gestione las conexiones. Generalmente, el puerto que se utiliza es el número 23. Dentro del funcionamiento del protocolo de red Telnet, se puede mencionar que Telnet solo sirve para acceder en modo terminal. Esto quiere decir que no utiliza gráficos, pero es una herramienta muy útil para arreglar fallos a distancia, sin necesidad de estar físicamente en el mismo sitio que la máquina que los tenía. Es también utilizado para consultar datos a distancia, como datos personales en máquinas accesibles por red, información bibliográfica, etc. Aparte de estos usos, en general Telnet se ha utilizado para abrir una sesión con una máquina Unix, de modo que múltiples usuarios con cuenta en la máquina se conectan, abren sesión y puedan trabajar utilizando esa máquina. También es una forma muy usual de trabajar con un sistema Unix. Problemas de seguridad y SSH. En Telnet su mayor problema es la seguridad, ya que todos los nombres de usuarios y contraseñas necesarias para entrar en las máquinas viajan por la red como texto plano, es decir, como cadenas de texto sin cifrar. Facilita que cualquiera espíe el tráfico de la red. Puede obtener los nombres de usuario y contraseñas y así acceder él también a todas estas máquinas. Por esta razón dejó de usarse casi totalmente hace unos años. Es ahí cuando apareció y se popularizó el SSH, que puede describirse como una versión cifrada de Telnet. Actualmente se puede cifrar toda la comunicación del protocolo durante el establecimiento de sesión. Telnet en la actualidad se puede mencionar que se usa para acceder a los BBS, que inicialmente eran accesibles únicamente con un módem a través de la línea telefónica,
Para acceder a un BBS mediante Telnet es necesario un cliente que dé soporte a gráficos ANSI y protocolos de transferencia de ficheros. Los gráficos ANSI son muy usados entre los BBS. Con los protocolos de transferencia de ficheros, mencionando el más común y el que mejor funciona es el Z-Modem. Se podrán enviar y recibir ficheros del BBS como programas, juegos o ya sea el correo del BBS o bien correo local de Fidonet u otras redes. Algunos clientes de Telnet que soportan gráficos ANSI y protocolos de transferencia de ficheros como Z-Modem y otros son MTelnet, Netrunner, PuTTY y SOC, etc. Manejo básico de Telnet. El manejo básico de Telnet es simplemente que para iniciar una sesión con un intérprete de comandos de otro ordenador puede emplearse el comando telnet seguido del nombre o la dirección IP de la máquina en la que se desea trabajar. Un ejemplo de esto es si se desea conectarse a la máquina ingeniería.edu.com, deberá teclear telnet seguido ingeniería.edu.com, y para conectarse con la dirección IP 1.2.3.4 deberá utilizar telnet seguido 1.2.3.4. Una vez conectado, podrá ingresar el nombre de usuario y contraseña remota para iniciar una sesión en modo texto a modo de consola virtual. La información que transmita, incluyendo la clave, no será protegida o cifrada y podría ser vista en otros computadores por los que se transite la información. Una alternativa más segura para Telnet, pero que requiere más recursos del computador, es SSH. Este cifra la información antes de transmitirla, autentifica la máquina a la cual se conecta y puede emplear mecanismos de autentificación de usuarios más seguros. Seguridad. En Telnet hay tres razones principales por las que no se recomienda para los sistemas modernos desde el punto de vista de la seguridad. El primero es por el dominio de uso general del Telnet, ya que tiene varias vulnerabilidades descubiertas a lo largo de los años y varias más que podrían aún existir. 2. No cifra ninguno de los datos enviados a la conexión. Telnet por defecto no cifra ninguno de los datos enviados sobre la conexión, inclusive contraseñas, así que es fácil interferir y grabar las comunicaciones y utilizar la contraseña más adelante para propósitos maliciosos. Y 3. Carece de un esquema de autentificación que permita asegurar que la comunicación esté siendo realizada entre los dos anfitriones deseados y no interceptada entre ellos. En ambientes donde es importante la seguridad, por ejemplo en el Internet público, Telnet no debe ser utilizado. Las sesiones de Telnet no son cifradas. Esto significa que cualquiera que tiene acceso a cualquier router, switch o gateway localizado en la red entre los dos anfitriones donde se está utilizando Telnet puede interceptar los paquetes de Telnet que pasan cerca y obtener fácilmente la información de la conexión y de la contraseña. Hablando acerca del protocolo SSH, ¿qué significa Security Shield?
o bien intérprete de órdenes seguro. Es el nombre del protocolo y del programa que lo implementa y sirve para acceder a máquinas remotas a través de una red. Este permite manejar por completo la computadora mediante un intérprete de comandos y también puede redirigir el tráfico de X para poder ejecutar programas gráficos si tenemos ejecutando un servidor X en sistemas Unix y Windows. Además de la conexión a otros dispositivos, SSH nos permite copiar datos de forma segura, tanto archivos sueltos como simular sesiones FTP cifradas, gestionar claves RSA para no escribir claves al conectar a los dispositivos y pasar los datos de cualquier otra aplicación por un canal seguro tunelizado mediante SSH. Dentro de la seguridad del protocolo SSH, este trabaja de una forma similar a como se hace con Telnet. La única diferencia principal es que SSH usa técnicas de cifrado que hacen que la información que viaja por el medio de comunicación vaya de manera no legible, evitando que terceras personas puedan descubrir el usuario y contraseña de la conexión, ni lo que se escribe durante toda la sesión, aunque es posible atacar este tipo de sistemas por medio de ataques de free play y manipular así la información entre destinos. Al principio solo existían los rcommands, que eran los basados en el programa rlogin, el cual funcionaba de una forma similar a Telnet. La primera versión del protocolo y el programa eran libres y los creó un finlandés llamado Tatu Ilonen, pero su licencia fue cambiando y terminó apareciendo la compañía SSH Communication Security, que lo ofrecía gratuitamente para uso doméstico y académico. En el año 1997 se propuso como borrador en la IETF. A principios de 1999 se empezó a escribir una versión que se convertiría en la implementación libre por excelencia, la OpenBSD, llamada OpenSSH. Dentro de las versiones de SSH existen dos versiones. La versión 1 de SSH hace uso de muchos algoritmos de cifrado patentados. Sin embargo, algunas de estas patentes han expirado y es vulnerable a un agujero de seguridad que potencialmente permite a un intruso insertar datos en la corriente de comunicación. La suite OpenSSH bajo Red Hat Enterprise Linux utiliza por defecto la versión 2 de SSH, la cual tiene un algoritmo de intercambio de claves mejorado que no es vulnerable al agujero de seguridad en la versión 1. Sin embargo, la suite OpenSSH también soporta las conexiones de la versión 1. Bueno, entonces en este momento comenzaremos con lo que es el final del video, que es la versión 2, ¿verdad? Entonces comenzamos con lo que es los protocolos de transferencia de archivos. Comenzaríamos con el FTP, que sería el File Transfer Protocol, y lo que tenemos aquí es de que sería un protocolo de transferencia de archivos. Y el siguiente tema sería el Trivial File Transfer Protocol. El Trivial File Transfer Protocol consiste en un protocolo de transferencia de archivos triviales, o sea, de manera que va a ser archivos muy sencillos, ¿verdad? Entonces, de manera de introducción podríamos decir que este protocolo fue creado en 1971 y cuando se desarrolló pues en un sistema para poder enviar o transferir archivos que lo hicieron en el MIT. Sí, entonces después de eso se comenzó a mejorar y comenzó a
a agregarle ciertas cantidades de información, entre otras cosas, ¿verdad? Actualmente, pues el protocolo FTP está definido por RFC, que es un protocolo de transferencias, y tenemos todas las especificaciones ahí, ¿verdad? Entonces ahorita ya podemos entrar en la materia, que sería la función del protocolo FTP. El protocolo FTP tiene como función el poder permitir transferencia de datos de una manera correcta, ¿verdad? El poder independizar los sistemas del archivo y también que se puedan estar compartiendo archivos de manera remota. ¿Sí? Eso se hace siempre por TCP/IP, ¿verdad? Entonces ahora podemos mirar también lo que es el modelo del FTP. ¿Sí? Entonces este modelo, pues lo que hace es de que tenemos un servidor, o sería un cliente, ¿verdad? Un servidor directo y un cliente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es de que el servidor va a estar recibiendo solicitudes de parte del cliente. Durante una conexión FTP van a estar abiertos los canales porque tenemos que estar transmitiendo, ¿verdad? Entonces un canal de comandos o canal de control y un canal de datos, como se puede ver aquí en la imagen. Entonces lo que tenemos aquí es de que cuando estamos en este proceso se tiene que permitir la administración de estos dos tipos de información. Sería de primero cuando se está transfiriendo y después cuando se transfirió, qué es lo que se recibió, ¿verdad? Entonces para eso necesitamos el DTP, que sería el proceso de transferencia de datos, o Data Process Transference. Es el proceso encargado de establecer toda la conexión, ¿verdad? Pero si está a un lado, si está al lado del servidor, sería el servidor DTP, pero si está al lado del cliente sería el usuario DTP. Luego podemos proseguir con lo que es el PI, que sería el Protocol Interpreter. En este caso sería el intérprete del protocolo. Entonces él lo que va a hacer es va a estar dándole significado a lo que está recibiendo y permitiendo que el UTP pueda ser controlado por comandos que se envían por medio de los canales de transferencia, ¿verdad? Luego el proceso PI, como este proceso es como que por decirlo el que tiene, el que nos da significado a lo que estamos recibiendo, se tiene que diferenciar entre cuando se hace en el cliente, cuando el proceso se desarrolla en el cliente y cuando el proceso se desarrolla en el servidor. Esas son dos cosas, ¿verdad? Entonces el servidor PI es responsable de escuchar los comandos, ¿verdad? Entonces cuando le llega un comando, el servidor pues viene y comienza a interpretar qué es lo que le están hablando cuando le llega por un control en un puerto de datos. Entonces cuando se recibe el comando del usuario a través del PI, a través de eso se tiene que responder y se tiene que ejecutar en el servidor del DTP. Entonces eso es lo que pasa cuando el PI se encuentra en la parte del servidor, ¿verdad? Entonces cuando se encuentra en esta parte, la conexión para el canal de control y recibir los comandos FTP del usuario se tiene que recibir a través de usuario PI. ¿Sí? Entonces se tiene que responder y después ejecutar en el servidor. Entonces eso es cuando estamos en el servidor, pero cuando estamos en el cliente, el usuario PI tiene que ser el responsable que haga establecer la conexión del servidor FTP. Él tiene que enviar los comandos con los que se van a trabajar, recibir respuestas del servidor por cada uno de sus comandos y controlar al usuario de DTP si eso se necesita, pues. Bueno, entonces como estamos hablando de comandos, ahora ¿cuáles son los comandos de FTP? Las siguientes recomendaciones son del protocolo Telnet, o sea que estamos trabajando con Telnet. Los comandos FTP se tienen que especificar de primero por el puerto utilizado, por cómo se van a transferir los datos, por cómo se están estructurando cada uno de esos datos y por la acción que van a realizar, ¿verdad? O qué es lo que están haciendo cada uno de esos datos. Entonces, eso es como se tiene que mirar, ¿verdad? Entonces, toda la comunicación acá se va a realizar por Telnet, ¿verdad? Y los comandos son cadenas de caracteres Telnet en códigos NVT de ASCII que se finaliza con el código de final de línea de Telnet, o sea, sería la secuencia control LF, que es el retorno de carro, ¿verdad? Seguido del carácter avance de la línea, indicando como control LF. Si el comando FTP tiene un parámetro, este se separa por una coma de un espacio. Los comandos FTP también se pueden hacer posible especificar el puerto utilizado, ¿verdad? Como les estaba comentando, y cada una de esas diferentes partes del comando, por así decirlo, sería el puerto que se va a utilizar, el método que se va a transferir, la estructura de lo que se está transfiriendo y la naturaleza de lo que se va a transferir. ¿Sí? Existen tres tipos de comandos diferentes. Están los comandos de control de acceso, que son los que nos van a dar la entrada a todo el tipo de información. Sería el comando del parámetro de transferencia y los comandos de servicio del FTP. Esos serían dos. ¿Sí? Entonces luego de eso tendríamos lo que son los comandos de control de transferencia, ¿verdad?
Entonces cuando tenemos ese control de transferencia, pues podemos darnos cuenta que podemos tener de usuario, de contraseña, también va a haber de cambio de directorio, entre otros, ¿verdad? Y bueno, eso tendría una infinidad de comandos que se pueden ver más detallados en la documentación que se encuentra con respecto a ese tipo de protocolos, ¿verdad? Entonces, bueno, siguiendo con esto tendríamos también los de transferencia, que podemos tener de cadenas, podemos indicar también qué es lo que se está transfiriendo, y los servicios FTP, que serían los comandos como para poder recuperar, ¿verdad? Se puede recuperar también para almacenar, adjuntar, entre otros tipos de comandos, ¿verdad? Bueno, ahora de eso regresamos con lo que son las respuestas que vamos a obtener del FTP. Se pueden garantizar la sincronización entre cliente y servidor, ¿verdad? Eso sí tiene que ser, o sea, se tiene que lograr que estén sincronizados, porque va a haber una transferencia. Entonces cada comando enviado por el cliente, el servidor va a estar mandando un cabo de acción, o sea, va a estar como que dándole un recibo, y va a estar haciendo lo que es como que sistemáticamente enviando una respuesta, por así decirlo. Y esta respuesta se va a estar compuesta por 3 códigos, 3 dígitos en este caso. Un ejemplo podría ser 1YZ o 2YZ, cosa que realmente no es entendible por el ser humano porque no tiene ningún significado. Pero la máquina con el PI va a estar comenzando a decodificar eso, ¿verdad? Entonces el primer número, que es lo que indica, un ejemplo, el 1, indica el estado de la respuesta, si es exitosa o si es fallida. El segundo número indica a qué se refiere la respuesta. Por un ejemplo podemos decir una Y, ¿verdad? Y el tercer número sería el que brinda el significado más específico. Por así decirlo, la Z ya nos diría que, bueno, estamos haciendo una respuesta negativa probablemente, por ejemplo, ¿verdad? Y así es que como vamos avanzando. Bueno, entonces ahora podemos pasar a lo que sería el protocolo de transferencia de ficheros triviales, ¿sí? Sería el Trivial File Transfer Protocol. En este caso, que es lo que tendríamos, si nos damos cuenta en la imagen, pues eso está ubicado cabal en UDP, ¿sí? No lo tenemos en TCP, está solo en UDP. Bueno, entonces este protocolo trabaja en la capa 7, ¿sí? En el modelo OSI. ¿Eso qué quiere decir? Que trabaja en la aplicación directamente. Y eso se define como una transferencia de datos de disco a disco. Entonces, el TFTP, por consiguiente, va a ser extremadamente sencillo, pues porque su nombre lo dice, ¿verdad? Va a ser trivial. Y entonces lo que va a hacer es de que está implementando su totalidad todo en UDP, ¿sí? O sea, por mayor fuerza. Y carece de la mayoría de las características que tenemos en el TFTP, almacenamiento de ciertas cantidades de cosas, ¿sí? Y lo único que se puede hacer en TFTP es leer y escribir un fichero de un servidor determinado y poco más, ¿sí? Y como vemos en la imagen ahí, lo utilizamos en UDP, o sea que está enviando y no importa si lleva error o no lleva error, ¿verdad? Aclaración, tenemos que tener cuidado de que este protocolo es inseguro, no permite que se autentique el usuario ni dispone de esos medios para poderlo realizar, o sea, no podemos poner una contraseña o un nombre de usuario, solo lo va a estar enviando. Bueno, ¿cómo funcionaría el TFTP como protocolo? Comenzando primero con que se utilizaría el puerto 69, porque ese es el que tenemos disponible para lo que es TFTP en UDP, ¿verdad? En el protocolo UDP. Entonces empieza con una solicitud como cualquier sincronización, ¿verdad? Enviamos una solicitud o en este caso una petición de que se quiera leer algo y se va a estar recibiendo determinado fichero, ¿verdad? Entonces, si acepta el servidor nuestra solicitud, o sea, si nos dice, bueno, está bien, comencemos con la transferencia, la conexión pasa a estado abierto, ¿verdad? Y el fichero, pues, se va a enviar en bloques siempre de 512 bytes a nivel de datos. Eso sería lo primero, ¿verdad? Entonces, así es como iría funcionando, ¿sí? Entonces, también tenemos que darnos cuenta que el protocolo es un estándar con un número STD estipulado en el 33. Su estatus es de tipo electivo y se describe en el documento técnico del RFC 1350. Ahí tenemos como que los más detalles acerca de este tipo de protocolo, ¿verdad? Entonces ahora podemos continuar. Concretamente tenemos que darnos cuenta de que los bloques del fichero están enumerados de forma correlativa, o sea, comenzamos en 1, 2, 3, 4, siguiente, y se da por terminada la transferencia cuando el paquete enviado es inferior a 512 bytes. Entonces aquí existen 5 tipos de paquetes, o sea, estamos limitados a solamente esa cantidad. El primer paquete va a ser la petición de lectura, el RRQ,
la petición de escritura, que sería el WRQ, los datos, el reconocimiento, que sería el ACK, y el error, ¿sí? Entonces esos son los tres lo que tenemos. Y en la cabecera del código de operación está asociado directamente con el paquete, ¿sí? Siendo el opcode y el string de 2 bytes. Entonces la cabecera de TFTP contiene el código de operación asociado con el paquete. En este caso estamos viendo un ejemplo que en la primera parte o en la parte superior de la imagen tenemos los 2 bytes, tenemos el string, en 1 byte tenemos un string y otro byte. Este paquete sería el de escritura o de lectura, ya sea bien, ¿verdad? También tenemos la parte en el siguiente, tenemos el paquete de los datos, ¿sí? Tenemos el opcode, el número del bloque y después los datos. Y luego tendremos el acknowledge, que ya nos va a decir nuestro recibo de lo que la transferencia está pasando, ¿verdad? Y por último, pues tenemos un paquete de que sea random. Luego de eso vamos a tener los modos de los datos. Actualmente se han definido 3 modos de transferencias en lo que les estamos comentando que era el documento para esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué modos tenemos? Bueno, en este caso tenemos primero el net ASCII, que sería el que se utiliza. También tenemos el US ASCII, como significa en el código estándar de Estados Unidos, para un intercambio de información con modificados específicas en el RFC 854, y el protocolo Telnet y extendido para usar el bit de orden superior. Entonces sería un conjunto de 8 bits, no como lo que se usa en el USA, que es de 7. Por último, el siguiente sería el octet, que sería byte de 8 bits, también llamado binario. Y luego tenemos el mail, y ese modo pues ya se descontinuó, pero igual se tiene como referencia. Y luego tenemos en este modo se va a indicar la petición del paquete de lectura-escritura, que sería el RRQ, el WRQ, ¿sí? Y pues bueno, entonces ahorita por último sería lo que tenemos, el uso, ¿sí? Entonces vamos a enviar una orden, ¿verdad? TFTP, el nombre de nuestro host, ¿sí? Entonces ese va a llevar la línea de los órdenes donde se pueden introducir diferentes subórdenes. Entonces comenzamos con TFTP y el nombre del host. Luego vamos a tener con lo que es connect host y especificamos la identificación del destino. Siguiente de eso vamos a tener lo que es el mode, puede que sea ASCII o binario, y vamos a especificar qué tipo de transferencia vamos a estar haciendo, ¿verdad? Luego vamos a tomar o recuperar el nombre del fichero, ¿verdad? Un fichero en especial lo podemos recuperar, o también se puede almacenar comput. Y la siguiente línea sería lo que es el verbose, que sería el cambio de modo verboso, donde vamos a mostrar mucha más información durante la transferencia, esto sea encendido o sea apagado. Y por último quit, que sería la forma en la que podemos salir del TFTP, ¿verdad? Entonces, como decíamos, el protocolo de transferencia de ficheros, en conclusión, tenemos una interfaz del uso de FTP, en cual va a ser un usuario, y tenemos el proceso de transferencia de TP, ¿verdad? Entonces el sistema de ficheros, como se ve acá, sería un disco duro, ¿verdad? El sistema de ficheros. Entonces vamos a tener un control de conexión, que sería en medio de la imagen, y luego un servidor FTP. Va a ser el que va a estar interpretando el protocolo, que sería el PI, ¿verdad? Y el proceso de datos de transferencia, ¿verdad? Y luego va a estar llegando a un sistema de ficheros en el servidor. Bueno, entonces eso ha sido todo con lo que se respecto a los protocolos de FTP, ¿verdad? Y el TFTP sería el File Transference Protocol y el Trivial File Transference Protocol. Mi nombre es Daniel Alexander López, 2011-22-995. Esto ha sido por la clase de redes y espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.